¿Cómo estás, mi amigo Eduardo? Bien, aquí ya listo para otro programa de Todo Terreno. Queremos recordarle a nuestros amigos que se pueden suscribir a nuestro podcast. Ahí en YouTube estamos como Todo Terreno Podcast. Y que pueden darnos like para redes sociales, seguirnos en redes sociales y ponernos sus comentarios. Siempre nos gusta recalcarlo de que pongan sus comentarios porque no solo nos escriben por ahí, también nuestros amigos nos escriben por WhatsApp, los amigos de Calitos, mis amigos, y nos hablan de los podcasts y creo yo que esto nos ayuda a poder tener una relación más cercana y saber que todos nos estamos identificando con lo que estamos hablando, ¿verdad? Y como lo hemos dicho muchas veces, amigo Todoterreno y Eduardo, es crecer juntos. El objetivo acá es crecer juntos. Tal vez a nosotros nos toca leer un poquito y trasladárselos, pero es de que nosotros crecemos. También es la mejor parte, yo creo, que nos queda. Si estuviste con nosotros hace una semana, empezamos con el tema de vulnerables. Y dijimos que el tema de la vulnerabilidad muchas veces lo vemos como algo negativo, el poder exponernos, el poder ser genuinos, pero también entendimos de que a través de ser vulnerables es la única forma de poder reconocer nuestras debilidades y reconocer las áreas que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Creo que fuimos mal enseñados. Recuerda que siempre nos dijeron que no tenemos que mostrarnos vulnerables, sino fuertes. La canción, dicen que los hombres no deben llorar. Desde el principio, ¿verdad? Entonces después uno quería llorar y ya no lloraba. Gracias a Dios en Cristo nos volvimos llorones. Y hasta lloramos más de la cuenta. También logramos entender algunas situaciones como el ser vulnerable no quiere decir que no seamos victoriosos en Cristo, Eduardo, porque recuérdate que el abrirnos, el poder decir, bueno, sí tengo estas áreas débiles, si es en Cristo, van a ser áreas conquistadas y áreas en victoria. Claro, el conquistar va a llevar tiempo, el conquistar lleva esfuerzo, pero creo que sí se puede. Sí, la verdad es que sí. Bueno, como lo digo siempre, en nuestro versículo base es Job 14:1, que dice, cuán frágil es el hombre, cuán pocos sus días y cuán atribulados. En realidad, cuando leemos la palabra en Job, creo que es la vida de nosotros cada día. Siempre estamos atribulados. Yo le decía al Señor, no puede ser que todos los días nos levantemos preocupados por algo. Es lo que estamos buscando al Señor, buscando su palabra, leyendo su palabra, buscando su presencia. Y siempre, no sé si a ti te pasa, Eduardo, solo yo soy el loco, que cada vez que me levanto estoy preocupado por algo. Hoy por hoy el tema de la lluvia, el tema de los despachos me preocupa, ¿verdad? Acabo de pasar la quincena y ya estoy preocupado por la siguiente quincena y ni siquiera ha llegado. Si yo estoy diciendo que estoy confiando en el Señor, yo creo que hay una parte en mí que soy vulnerable. Soy vulnerable a que mi fe baje. No sé si tú tienes un área vulnerable, Eduardo. Yo creo que voy también en lo mismo. Creo que la mayoría de los que tenemos empresas, ahorita viene un mes fuerte, que es este mes de julio, donde los que no logramos provisionar ese pago adicional que se hace ahorita, pues nos hace preocuparnos, ¿verdad? Y ver de dónde hay que conseguir para poder pagarlo, porque es parte de las cosas que tenemos que hacer. Pero creo que nosotros debemos de aprender a poner nuestra confianza en el Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, como lo hablamos en el podcast anterior, mostramos nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Y sobre todo entender de que Dios está en todo con nosotros, ¿verdad? Sobre todo eso, Eduardo. Y quería compartirles en Santiago 1:2, en la Nueva Traducción Viviente. Mira qué forma lo dice. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Una paradita ahí. Muchas veces nosotros sabemos que la palabra dice cuando nos encontramos en diversas pruebas que nos alegremos con los problemas. Pero en realidad cuando estamos pasando situaciones difíciles, amigo todoterreno, como seguramente te toca a ti y a mí, la palabra nos insta a alegrarse. Y mira lo que dice en esta versión, mucho. Sí. O sea, no solo alegrarse mucho. Ahora viene el rollo del 3 para abajo. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces yo creo que lo hemos experimentado todos, Eduardo, cuando pasamos ciertas situaciones difíciles. Es la única forma de crecer. Yo hace algún tiempo agarré mi rollo donde pienso, y te lo dejo ahí, amigo todoterreno. Cuando hay alguna cosa que me causa dificultad, trato de esforzarme un poquito más en eso. Y aunque ya tenía la teoría, no lo había hecho. Y les voy a contar un testimonio impactante de mi vida. Fíjate que en el baño del Diego
había una gotita. Yo no sé cuánto tiempo tenía la gotita, Eduardo. Yo digo que fácil tenía tal vez, no sé, unos 2, 3 meses. Y todo sale porque un día la dueña de mi corazón me dijo muy lindamente que se estaba manchando el piso de la regadera de Diego. Entonces, cuando empecé a ver, era una regadera que son de una manieta que se hacen, ¿sí la has visto? El asunto es que yo, Eduardo, mira, decía, ¿cómo se quitará esa chuncha? El asunto es que me fui a YouTube a buscar cómo desarmarla. Mira, Eduardo, para mí fue como haber llegado al espacio, y logré quitar un taponcito y luego había que meter una llavecita de esas salen. Y no llegaba, y no miraba, y después que no miraba. Y mira ahí, puyando y ¡cras! Logro quitar la maneta. Cuando la quito, pues bueno, tiene una chuncha allá, yo no tenía la herramienta. Fui a ver la herencia del suegro en su caja de herramientas y me traje las 2 que necesitaba. El asunto es que logro desarmar la regadera y era una pieza que le llaman vástago, que tenía una gotita. A buscar el bendito vástago, por ningún lado aparecía. Para no hacerte largo, fui donde compramos el chunchese, que son unos mexicanos, de cerámica. Entonces el asunto es de que me trajeron la pieza y la puse. Llegué, yo el sábado pasado todo entusiasmado, desarmé todo y lo puse. Y quiero decirte que la operación regadera fue un éxito. Bueno. Fue un éxito. No, mira, yo le decía a mi esposa riéndome, mira, la operación fue un éxito. Se acabó la gotita. Y este es un pequeño ejemplo, amigo todoterreno, de que para mí todas esas cosas es difícil, porque como hemos hablado, me crece mi papá, entonces no hubo quien me dijera, así se quita un chorro, así se arranca un carro, qué sé yo. Entonces, para mí fue un reto la regadera. Tengo otros 2 retos por ahí que les voy a ir contando si los logré superar. El reto de cuidar la grama en mi casa ha sido un éxito. Yo soy ahora el jardinero. También otro éxito que pude tener es que soy mi barbero, aunque no lo creas, ya no voy donde el barbero, ahora me quito la barba y una vez voy para arriba. Entonces, han sido pequeñas cosas, pero con esto que les quiero ahorro, compartir. Dice, el ahorro, hermano. No, también de pasada, porque también llegaba el barbero, se ganaba el dinero por platicarme, Eduardo, porque más era lo que me platicaba que lo que se tardaba en cortarme. Que le mando un saludo, también es amigo todoterreno. No sabía si era barbero o psicólogo. Pero lo que te quiero decir con esta introducción que te comparto es de que la vulnerabilidad se va reconociendo a través de los procesos. Sí. Y doña Lisa Parra dijo algo muy lindo que me gustó que plasmaste acá. Dice, llegué donde el Señor siendo vulnerable y débil, pero Él me recordó que no soy fuerte por mis condiciones, sino porque le pertenezco a Él. Y esa parte me impactó, Eduardo, porque muchas veces nosotros pensamos que por nuestras propias fuerzas vamos a poder salir. Cuando somos vulnerables, encuentro que la vulnerabilidad en mí, pensemos en cualquier debilidad, yo voy a salir solo. Y la palabra nos dice bien claro, Eduardo, que lejos de mí, nada podéis hacer. Ahora bien, en la palabra tenemos ejemplos muy hermosos con respecto a personas que eran muy íntegras y aún así, vulnerables, pasaron por situaciones muy difíciles, Eduardo. Sí, esta historia creo que es una de las historias más sonadas y más contadas de la Biblia, pero en realidad cuando la estábamos estudiando para acá, encontramos un montón de detalles así diferentes. De ahí es la historia de Job. En Job 1, del 1 al 3, dice, en la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos y era el hombre más rico de todo Oriente. O sea, yo estaba escuchando que era comparado como que ahorita viéramos a Elon Musk tal vez o a Jeff Bezos. Él saldría todos los meses en los listados de Forbes de los millonarios, ¿verdad? De todas las cosas que tendría si fuera en este tiempo. Y sin embargo podemos ver que una persona de tanto poder, una persona con tanta riqueza, con una familia numerosa, con todo lo que nos pudiéramos imaginar, perdió todo en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Yo no puedo imaginarme cómo habrá sido
que llegaran personas a hacer una fila y todos a contarnos malas noticias. Llegó un ventarrón y se llevó a todos tus hijos que están en una celebración. Se murieron todos los asnos, las ovejas, la gente, todo. Lo perdió absolutamente todo. Y él en ese momento no empezó a decirle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? Sino que muchas veces se le achaca el que él dice que maldijo el día en que nació y cosas así. Pero imagínense lo que sería pasar por esto. Es como que nosotros ahorita vinieran y perdiéramos todo, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa. Bueno, la esposa quedó. Nuestra casa, nuestros hijos, todo lo que tenemos en el banco, nos quedamos con cuenta cero. Y dice que después vino una enfermedad sobre él y tenía unas llagas y esas llagas se le llenaron de gusanos. O sea, llegó a tal nivel de que él ya ni siquiera podía estar en la ciudad donde antes era como el rey, digamos. Sino que tuvo que salirse a un lugar donde estaban todos los desamparados. Antes estaba en las ciudades y en las montañas, habían cuevas donde mandaban a todos los leprosos, los enfermos y todo para que se fueran a morir solitos. Entonces dice que en todo ese tiempo él no le pudo decir nada a Dios que fuera contrario a él. ¿Verdad? Yo no sé cuántas veces hemos escuchado. Yo he escuchado de personas que han perdido un hijo y me dicen que están peleando con Dios. Yo he escuchado de personas que ya no pueden pasar un duelo, ya no pueden pasar de un divorcio, que no han podido superar todo esto. Imagínense Job, que tuvo que superar el haber perdido todo. Y lo que más se recalca en la historia es que llegaron sus amigos y sus amigos, en lugar de apoyarlo, llegaron a criticarlo, a decirle, mira Job, examínate, o sea, ¿qué pecados tenías para que te pasara todo esto? Ellos lo miraban como que era culpa de Job. Y Job no sabía que allá arriba estaban negociando su fidelidad a Dios, sin importar lo que pasara. Otro punto importante es que su esposa también llegó casi que a decirle, mira, me olvido de vos y morite, ya estuvo, ya no quiero seguir sufriendo. Yo le decía a Carlitos, yo nunca había visto la parte de que yo decía tan mala la esposa de Job, ¿verdad? ¿Cómo le fue a decir eso? O sea, le damos palo, qué barbaridad. Uno dice, se quedó con la esposa, hasta yo te iba a decir ahorita, para la ayuda que le dio, ¿verdad? Pero sí había un propósito. Pero la verdad es que imagínense, esa mujer perdió 10 hijos de un solo. Y ahí no dice si habían nietos y todo lo demás, o sea, se fueron todos. Ella perdió todo y no solo perdió eso, perdió su estabilidad, perdió su casa, perdió todo. Entonces, a ella le pasó lo mismo. Yo creo que donde nosotros mostramos mucho nuestra vulnerabilidad son los momentos de dolor. Y Job creo que nos muestra una historia muy fuerte de dolor. O sea, no sé hasta qué nivel habrá sido su dolor interno que su dolor externo de todo lo que le estaba pasando en el cuerpo. Le bajaron las defensas. Ajá, o sea, imagínense todo lo que estaba sufriendo. Todo de ahí contamos la historia de que Job tuvo el doble y todo lo demás, pero esos momentos en que él haber estado, no sé si en una cueva o en ese lugar apartado y que llegaran sus amigos a decirle cosas, que llegara la esposa a decirle que se muriera, o sea, todo eso, ese era un momento de vulnerabilidad, era el momento de decir, si Dios ya no me quiere, ¿para qué estoy aquí? Creo que muchas personas en esos momentos de vulnerabilidad han tomado la decisión de suicidarse para ya no seguir viviendo. O sea, hay un montón de cosas que pueden entrar ahí y ahí es donde nosotros tenemos que entender de que aún en esos momentos de vulnerabilidad, Dios está con nosotros. Porque me gusta una parte donde Dios le empieza a hablar. O sea, para que Dios llegue. ¿Y tú qué le dijo? Ajá, para que Dios llegue con vos y hable directamente, es porque Dios te ama. No, y que estaba preocupado por él. Y una de las cosas que me llaman poderosamente la atención, dicen los famosos, es que fiel servidor de Dios y cuidadoso de no hacer mal a nadie. Sí, o sea, era era persona. Un tipazo. Sí. Entonces, la pregunta, amigo todoterreno.
si tú estás pasando por situaciones difíciles, yo no voy a menospreciar lo que tú estés pasando o lo que me toca pasar en lo personal, pero muchas veces, a veces somos domingueros y ya con eso pensamos que estamos totalmente, totalmente alejados de cualquier problema. Sí, y yo creo que también el liderazgo a nivel religioso ha fallado en eso, ¿verdad? Porque creemos fielmente en una cobertura santa, creemos que el Señor nos puede librar del mal, ¿verdad? De todo esto que estamos viviendo, tal vez de inundaciones, pero posiblemente el Señor libró a 10,000 y a ti permitió que se llevara a tu casa el agua. Pero como hablamos en el podcast anterior, tenemos que evaluar también, amigo todoterreno, si es consecuencia o es proceso. Sí, cabal. Porque recuérdate que muchas veces hay consecuencia de algunas cosas. He estado platicando con un amigo muy querido también todoterreno, que pues está pasando por un proceso y en el tema empresarial familiar, que esos temas empresariales familiares es un problema, porque algo que el Señor nos ha puesto para bendecirnos, para fuente de provisión, resulta que hay un punto donde ese puede ser un tema de fricción. Sí. Y fíjate que pues yo lo quiero mucho y seguramente va a escuchar el podcast. Pues bueno, se separa su papá y sus hermanas, se van para un lado y él se queda para el otro lado. Un negocio bendecido. Lógicamente, cada vez que hay separaciones, pues asumo que tiene que haber algunas bajas financieras, posiblemente. Pero le está costando salir aquel del rollo ese, ¿verdad? Porque decir, ¿cómo mi papá y que mis hermanas? Pero si yo me preocupé por ellas antes de que fueran parte de... Pero yo platicando con él, tratando de buscar la forma de sanar su corazón, le decía, pero te quedaste con estos clientes importantes. Sí, pero lo que me hicieron. Entonces tenemos que aprender a pasar porque cuando nosotros no aceptamos algunas situaciones que vienen a nuestra vida, nos cuesta más salir del hoyo. Sí. Nos cuesta más. Y en este caso, él mismo, la palabra nos dice, fiel servidor de Dios y que no le hacía daño a nadie. Era un hombre íntegro, un hombre correcto. Entonces, si eso le pasó a Job, ¿qué más da que el Señor te pase por algunos procesos que son para crecimiento? No, y nosotros realmente entender que sí hay un acusador en contra de nosotros, porque así como dice Job 1, del 9 al 11, dice, pero el acusador respondió, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad, refiriéndose a Job. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y esa es una gran lección para nosotros, porque tal vez podemos decir, amigo todoterreno, bueno, yo no tengo casas, carros, sueldos, puntos. Nadie tiene nada contra mí, podemos decir. Pero perdemos el trabajo o perdemos un contrato que es importante, perdemos un cliente que es el que nos ayuda a sacar los costos fijos de nuestra empresa. Y nosotros empezamos a titubear y empezamos tal vez hasta a hablar mal del Señor. Sí. Yo creo que, mira, ya la frase se oye hasta algo trillada, pero el tema no es por qué, sino para qué. Pero en realidad, si estás pasando por una situación, amigo todoterreno, y que tú realmente con conciencia crees que no es consecuencia, sino es parte de un proceso, puedes decirle al Señor, Padre, por favor, quiero sacar el mejor provecho de esto. Sí. Quiero sacar la mejor parte de mí y poder entender cuál es el objetivo de pasar. A veces no es tan rápido, Eduardo, el poder entender por qué te robaron un carro, ¿verdad? Bueno, el proceso de José creo que fueron 17 años, 16 años. O sea, también no los procesos son, bueno, Señor, me va a mandar un proceso de un mes. Y por eso es que cuando, como leímos en la parte de arriba, ¿verdad? Cuando te enfrentes a cualquier tipo de problemas, consideren un tiempo para alejarse del Señor y ponernos a cuentas con Él, porque uno tiene que estarse limpiando a cada momento. Lo hemos dicho muchas veces. El rey David decía, examíname, Señor, examíname si esta parte que estoy pasando es porque tú me estás enseñando o en realidad yo no he manejado bien las cosas. Y fíjate que el ser vulnerable creo que también nos ayuda a ser honestos con nosotros mismos. Sí. Porque muchas veces, ¿qué pasa cuando la gente se enferma? Señor, yo no sé por qué me enfermé, pero es que no te cuidaste en muchos años. Comiste mal, no hiciste ejercicio, no dormiste bien, o tal vez lo que te motivaba a portarte mal era una buena causa, el trabajar en exceso. Trabajaste tanto en exceso que se volvió tu Dios y hoy resulta que todo lo que ganaste lo tienes que invertir en tu salud. Porque fuiste, como quisiste ahorrar tanto, ni siquiera compraste un seguro porque era muy caro. ¿No? El seguro médico, todos sabemos que es muy caro.
Y a mí me ha costado un montón porque hace como 2 años volvimos a adquirir uno a patadas y empujones, ¿verdad? Gracias a Dios no hemos tenido que usarlo para una situación muy grande, pero cuando vemos amigos que de repente una enfermedad, que de repente un accidente, vemos que fueron previsores. Pero volviendo al tema de Job, es de que el Señor nos va a sacar, si es proceso te va a sacar pulido. Uh-huh. Y cuando podemos ver para atrás, mira, yo no puedo contar con detalles de esta parte, pero el 23 pues fue un año apretado en el tema del negocio y sentí como que el Señor me metió abajo del agua, ¿verdad? Y me tuvo ahí y ya cuando me miraba que yo estaba... me sacaba otra vez. Agarré aire y me volví a meter. Y un día analizando mi vida, yo decía, padre, qué duro estuvo este año. Y tuve que pasar unos datos. Entonces tuve que pasar unos estados financieros de hace años. Y yo decía, padre, pero ¿qué pasó si todo venía a viento en popa? Y sentí literalmente en mi corazón donde el Señor me dijo, te tuve que meter abajo del agua para que tú tuvieras conciencia de mi bendición, de mi protección y de la abundancia que yo te he dado en todo sentido. Recuérdate que la diferencia entre ser próspero y ser rico. Yo siempre decía, ay Señor, yo soy próspero y no sé si soy rico, porque rico literalmente es material, casas, carros, sueldos, puntos. Pero lo más importante es ser próspero. Uh-huh. Y eso no quiere decir, Eduardo, que no nos guste, porque amigo todoterreno, si tú me dices que tú trabajas porque te realizas y que en realidad la paga o la acumulación financiera no es importante, pues ora por mí, porque yo sí trabajo. Yo trabajo para generar y para vivir mejor y para que mi familia esté mejor. Y yo creo que no está mal, Eduardo, no está mal. No. Y el tema en realidad es el amor al dinero. Sí. Pero cuando logras encontrar el objetivo de que en realidad el dinero será para guardarlo o para compartirlo, será para ayudar al necesitado o será para acumular. Y el Señor trabajó en mi corazón un área ahí muy personal que pues no les puedo contar al full, pero entonces vas encontrando en realidad el valor del dinero. Entonces, amigo todoterreno, si tú has sido acaparadorcito o has dejado de disfrutar cosas de la vida pudiendo disfrutarla, queriendo comer algo rico pero no muy caro, ¿verdad? No, mejor banano no porque se tira la cáscara, ¿no? La manzana se come la cáscara y hasta las pepas, pero el banano no. La semilla, pues la dona hay que tirar el hoyo, ¿verdad? Decía mi amigo, hay que tirar el hoyo de la dona. Recapacita y retoma caminos, porque si puedes disfrutarlo y sobre todo compartirlo, ¿verdad? Sí, yo creo que nosotros tenemos que entender de que así como Job, el proceso de Job duró un tiempo, pero al final ese proceso lo hizo a él alguien más fuerte. Y no solo lo hizo fuerte, sino lo llenó de bendiciones del Señor. ¿Verdad? Yo digo, o sea, al final él tuvo que pasar su luto de sus hijos, tuvo que pasar su proceso de todo lo que perdió y empezar otra vez. Pero dice que en Job 12 al 17, este es algo largo, pero es bueno leerlo porque ahí está todo. Dice, Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la mayor la llamó Gemima, a la segunda Kesia y a la tercera Kerenapuk. No sabemos qué significará. No había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Su padre las hizo herederas de sus bienes junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Me encanta eso y sobre todo me hizo recordar cuando la palabra nos enseña de las honras. Honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra. Lo hablamos en un podcast. ¿De qué te sirve una larga vida si estás viviendo mal? Estás viviendo un infierno, mejor que te lleve. Pero en el caso de Job vemos cómo el Señor lo respalda. Uh-huh. Y una cosa importante es de que él reconoce su vulnerabilidad. Sí. Por un lado reconoce, no, o sea, yo puedo tener todos los bienes del mundo, pero todo esto es efímero, ¿verdad? Y tú, amigo todoterreno, otra vez, amigo todoterreno, puede ser que tú tengas mucha estabilidad financiera, bendito el Señor. Que tengas buena salud, bendito el Señor. Pero entender que somos vulnerables. Y en el documento, es a reconocer la vulnerabilidad y a la vez reconocer la bondad y el favor de Dios. Cuando logramos reconocer que todo, Eduardo, todo lo que tenemos es del Señor, uno ve las cosas diferentes. Sí, y Job lo hizo tan rápido en unas palabras donde dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, pues si nos estamos experimentando algunas cosas, pidámosle al Señor poder ser ricos
y ser prósperos. Más prósperos que ricos, porque los ricos se quedan, Sí, ¿verdad? Como te contaba en el podcast anterior, el Señor decía, mi casita, ya no tiene su casita, su riqueza se fue, pero si es próspero, tiene a su familia, tú tienes a tu familia, eres sano, ¿qué más bendición podemos tener? Otro personaje que, para mí es, yo molestando, ayer platicando con un primo, porque te conté que tengo dos primos tonos. Tengo dos primos tonos, un tono Pérez y un tono Alarcón. Pues ayer hablé con el primo tono Alarcón, que no hablo mucho, ¿verdad? Pero platicando de estas cosas y me decía, mira, es que a mí me encanta leer al apóstol Pablo. Yo le decía, realmente, yo después del Señor, cuando llegue al cielo, quiero conocer a Pablo, ¿verdad? Decirle, mira, Señor, no te molestes, pero quisiera ver dónde está Pablo, ¿verdad? Porque en realidad Pablo nos da tantas enseñanzas. Sí. Y mira lo que dice en 2 Corintios, la carta que le escribe a Corintios 12, del 9 al 10. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas, persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. La condición de Pablo, pues, realmente no la podemos ni comparar al contexto nuestro, ¿verdad? Porque uno ve sus problemas como grandes, pero Pablo apaleado. Bueno, tú viste las cadenas donde estuvo amarrado. O sea, era una cosa tremenda y él desde la cárcel adoraba al Señor y leyéndola con mi hijo, la palabra decía, y Pablo fue expulsado y fue apaleado y lo sacaron del pueblo. ¿Y qué hizo Pablo? Se sacudió y se iba al otro pueblo. Me decía Diego, no, papá, Pablo estaba loco. No, él estaba loco por Cristo. Entonces no podemos ni siquiera comparar eso. Pero en realidad vemos que esas circunstancias, muchas veces nosotros tenemos problemas en el trabajo, en la familia, nuestras finanzas, nuestros hijos, y nos podemos sentir débiles, Eduardo. Sí, yo no bastante. sé, amigo todoterreno, si solo yo, pero a veces a las 3 de la mañana estás en la sala viendo para arriba, buscando el consuelo del Señor, teniendo que aparentar fortaleza ante nuestra esposa y nuestros hijos, pero muy dentro de nosotros no sabemos qué hacer. Yo tengo un empleado que a mí me da risa, digo yo que se echa mucho aire todo el tiempo, pero él mira que no tenemos, algo va a pasar. Digo yo, pues qué bueno, porque empieza a activar su fe, ¿verdad? Sí. Pero cuando estamos en esas madrugadas, esa ansiedad que da, fíjate que el enemigo me estuvo atacando mucho tiempo que tal vez yo me dormí en paz y todo bien, en paz me acostaré y así mismo dormiré, vamos, solo en tipo dormir confiado y todo el rollo. Y a las 2, 3 de la mañana, ¡pum! Un montón de problemas que yo no podía solucionar en ese momento. Pero se llenaba mi cabeza de cosas y que si los impuestos y que si el empleado y que si la tarjeta y que si el carro y que si esto. Y se va el sueño. Y se va el sueño. Y lejos de, hasta que tú sabes qué hacer, pero no lo haces y estás rumiando. Agarras el teléfono a perder tiempo. Entonces, descansemos. Ahorita estamos leyendo un libro en mi casa que se llama Apaga tu celular y enciende tu cerebro. Es un libro secular, no es un libro que tenga una base religiosa. Lo que te quiero decir es de que perdemos el tiempo en eso en vez de doblar rodillas y decirle, Padre Santo, aquí estoy vulnerable. Aquí estoy, Señor, que no sé qué hacer. No sé para dónde agarrar. Tal vez tengo un pariente enfermo, un hijo enfermo y no tengo ni para las medicinas. Yo entiendo que tú proveerás, pero por favor, Señor, haz crecer esa fe en mí. Y vemos que pues Pablo es uno de los pilares para nosotros con eso, aprender a correr a la cruz. Y fíjate que no lo teníamos acá, pero quiero leer 1 Corintios 10:13 nos enseña la palabra que el Señor no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Amigo todoterreno, si tu prueba aparentemente es muy fuerte y muy difícil, papá te tiene medido y papá sabe que lo puedes soportar, pero tienes que ir a traer gasolina allá con él para poder seguir avanzando. Sí, como dice Salmo 119, 147, dice, me levanto temprano antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. ¿Qué significa? A orar y a leer la Biblia. No, y que antes de que salga el sol es que en la madrugada nos estamos levantando con aquellas agonías. Sí. Y una cosa importante también, Eduardo, es de que cuando estamos pasando estas pruebas por ser vulnerables y todo esto, tenemos que aprender a cuidar nuestra mente. Romanos 7:23 nos dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí.
Creo que el poder cuidar nuestros pensamientos, hemos aprendido que el poder del cerebro sobre tus emociones es total. Sí. O sea, ¿cómo podemos manejarlo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someter nuestra mente al Señor. Y la palabra nos dice en Filipenses 4:8, ¿en qué vas a pensar? En todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo justo. Si hay virtud alguna, en eso pensad. Entonces, amigo todoterreno, cuando estés siendo atacado por todas estos temas de vulnerabilidad como humanos que tenemos, corramos a la cruz. A la palabra. Corramos a la palabra y saberla, porque ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que si no leemos la palabra, ¿de dónde vas a tener parque? O sea, sí. ¿te recuerdas cuando jugábamos zulazos, verdad? Bueno, los que tienen nuestra edad, jugábamos con cáscaras de naranja, ¿verdad? Y cuando uno ya no tenía, no tengo parque, cosa que no le importaba mucho a tus amigos, ¿verdad? Otra vez. Entonces, ¿qué pasa también con la palabra del Señor? Al enemigo tampoco le va a importar que no tengas No, parque. no le importa. Ay, Señor, no he leído palabra, no tengo dónde agarrarme de don diablo. Disculpe, fíjese que ahorita ya no. No te importa. Y ahí te va a Acordémonos agarrar. que a Jesús cuando estaba en el desierto con la misma palabra lo agarraba el diablo. ¿Y qué hacía Jesús? Le contestaba con la palabra. Nosotros, ¿será que nosotros podemos contestarle así al diablo? No la sabemos. Puede ser que no. Entonces, ¿qué es el rollo, amigo todoterreno? Aprende a leer tu palabra. Mira, yo lo digo Sí. todo el tiempo. Si tú puedes leer un capítulo al día, nítido. Si, mira, a mí me cuesta mucho leer, pues lee medio, pero empieza a hacerlo. Si tú esperas cada 8 días voy a leer, no lo vas a hacer. Fíjate que me gustó mucho me escribió cuando pasé el podcast de esta semana o el anterior, no sé. Entonces me contesta un amigo todoterreno. Fíjate que me tuve que quedar trabajando más. Ellos tienen un taller de máquinas, hacen máquinas. Y me dice, me tuve que quedar trabajando otro poco más, pero tengo mis audífonos, me dice, y me va a quedar perfecto porque de aquí para tal hora puedo escucharte bien. Y me alegró un montón, Pues sí. ¿verdad? Osvaldo se llama el amigo. ¿Por qué? Porque la idea es esa, poder estar alimentando nuestro cerebro y nuestro corazón con la palabra. Y hay tenemos aquí una seguidilla de versículos preciosos. Si tú quieres, nos vamos uno a uno. Que yo quiero, amigo todoterreno, que quede en tu corazón para esos momentos de vulnerabilidad. Así es. Filipenses 4:13. Creo que este es el Este es el caballito insignia. batalla Este es de el muchos. insignia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Salmos 23:4. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Apocalipsis 21:7. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo y serán mis hijos y yo seré su Dios. ¿Qué más promesa? Si te has sentido solo, amigo todoterreno, que tu papá partió a la presencia del Señor, que te sientes que no puedes, que te sientes que no quieres, ahí está la promesa. Yo seré tu Dios. Y yo creo, Eduardo, que podemos ir cerrando el podcast de hoy diciendo, amigo todoterreno, y nosotros todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Sí. No te sientas fracasado, no te sientas solo. Si estás en un proceso, estamos contigo. Si estás en una consecuencia, también estamos contigo, porque la palabra del Señor nos dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, pasarán a ser como blanca lana. Y aprendamos a pasar nuestros momentos de dolor. Recordemos que hasta Jesús lloró en un momento de dolor. No es solo de tragárnoslos y decir yo soy fuerte y valiente y poner esa como barrera protectora ante todo lo demás y que nosotros nos miren que nosotros no nos quebramos. No. Recordemos de que si nosotros somos vulnerables es porque Dios así nos hizo. Amén. Y el Señor lo que quiere es que abramos nuestro corazón, que levantemos la banderita y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Pues llegamos al final, amigo todoterreno, queriéndote recordar, como cada podcast, que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Un abrazo muy fuerte y bendiciones.